Juan, capítulo 2, versos 18 al 28. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos ahora en este momento que la apliques a nuestras vidas y ayúdanos a entender el consejo tuyo, que no sea distorsionado, sino que sea claro y directo a nuestras necesidades espirituales. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta predicación es Los verdaderos ungidos de Dios. Y quisiera empezar usando las palabras de uno de los grandes teólogos del siglo XVIII, sino tal vez el teólogo más importante que tuvo Norteamérica, y me refiero al señor Jonathan Edwards. Y estas son palabras de advertencia que dejó aquel caballero. Y dice, se los leo textualmente: no aceptaríamos ni deberíamos aceptar como cristiano a ninguno que niegue las doctrinas cristianas esenciales, no importa lo bueno y santo que parezca. Junto con la práctica cristiana tiene que haber una aceptación de las verdades básicas del Evangelio. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de aquel gran teólogo y maestro de las Escrituras. Hace unas semanas atrás, antes de entrar en convalecencia, hablé acerca de este fenómeno que se está dando en la actualidad, de pastores, líderes de la iglesia que se escudan detrás de algunas asunciones que son bastante graves, considero yo. Y lo hacen de alguna manera para poder cobijarse del juicio que hacen algunas personas, ya sea de su predicación o de su conducta. Encontramos a maestros y pastores y apóstoles ahora y profetas, esto siempre remarco esto porque es una realidad, y se esconden detrás de pasajes como el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 1, que ya lo hemos analizado, eso los dirijo a las charlas que están grabadas ahí en la página de la iglesia, en donde dice, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces estos caballeros, que muchas veces hacen un uso bastante lamentable de las Escrituras, echan mano de esa sola declaración sacada de contexto para, vuelvo a repetir, a escudarse detrás de eso y que ninguna persona pueda venir y decirles, mire pastor, me parece que acá está patinando. Jesús en el Evangelio de Juan dijo
que juzguemos, dice, pero que juzguemos con criterio, que tengamos mucho cuidado. Si vamos a tomar a Mateo capítulo 7, verso 1, literalmente, diciendo que nadie puede emitir un juicio sobre otra persona para no ser juzgado, tenemos que ver cómo conciliamos esa declaración de Jesús con la que hace en Juan, diciendo de que juzguemos. Ya explicamos todo eso, no voy ahora a explayarme en ese tema. Hablamos, creo que fue la última vez que nos vimos, acerca de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 22, donde David, que después repite ese pasaje en el Salmo 105, y dijo, por ejemplo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Otro pasaje que se utiliza, muy popular en la actualidad, haciendo referencia a que los pastores son intocables. Nadie puede acercarse y decirle, mire señor, acá me parece que su interpretación bíblica se está saliendo de los rieles. Inmediatamente se le lanzan encima a uno y le dicen, no dice la Biblia, no toques a mis ungidos, entonces no me puede tocar, no me puede, reprimir, no me puede decir nada que sea en detrimento de mi persona. Y ya hemos explicado, ¿no es cierto?, que ese pasaje no está hablando a los pastores de la iglesia no existía, y mucho menos a una élite cerrada dentro del pueblo de Israel. Dijimos que cuando el escritor o David dice no toquéis a mis ungidos y a mis profetas, estaba refiriéndose al pueblo de Israel en forma corporativa. Ellos fueron los elegidos, ellos fueron los ungidos de Dios, y la labor que tenían ahora es de ser testigos de ese Dios al mundo, a la sociedad de aquel entonces. Hoy vamos a hablar de la unción. Y voy a hablar de la unción porque este es un tema bastante urticante en la actualidad, y es un tema que se utiliza mucho dentro de la iglesia evangélica. Se habla, por ejemplo, de hombres en la iglesia llenos de la unción de Dios. No sé si han escuchado esas expresiones. Se habla también de creyentes o de predicadores que deben buscar la unción de Dios. Se dice que hay personas que tienen más o mayor cantidad de unción que otras personas para hacer ciertas funciones dentro de la iglesia. En el caso, vuelvo a repetir, de pastores y maestros, tiene una unción especial el maestro, tiene una unción especial el predicador. Y desde ya, si usted piensa que yo tengo una unción especial y diferente a la suya, hoy le voy a probar la tesis de que no es así, que las tenemos todas igual. Hay quienes inclusive caen al piso bajo el peso o el toque de la unción. Se ha hecho muy popular en la actualidad de ver personas que sacuden el saco o echan agua o soplan a la gente para derramar la unción de Dios sobre el pueblo cristiano. Y eso se hace domingo a domingo. Hay servicios especiales donde cristianos son otra vez vueltos a bendecir o a rociar con la unción de Dios en el Espíritu Santo. En definitiva, se ha hecho común asumir hoy en el pueblo evangélico en general que existen dentro de la iglesia personas que tienen más o mejor unción que otros cristianos en el cuerpo de Jesucristo. Hay quienes definen la unción en 3 etapas y tres unciones diferentes. Por ejemplo, tenemos, la unción salvífica, que es la que una persona recibe cuando acepta a Cristo como Salvador personal. La segunda unción es la sacerdotal, que es cuando la persona ejercita comunión con la persona del Señor Jesucristo. Y número 3 tenemos la unción real, que es cuando una persona obedece a Cristo. Así que se hablan a lo menos de 3 unciones. Tenemos la unción salvífica, la unción sacerdotal y la unción real, que se reciben en 3 etapas diferentes. Cuando aceptamos a Cristo, cuando tenemos comunión con Cristo, y por último es cuando nosotros tenemos, obediencia a Cristo Jesús. Bueno, eso es más o menos una síntesis. Yo no me quiero explayar en esto, pero más o menos una síntesis de cómo se aborda este tema de la unción en la iglesia contemporánea. Déjenme decirles una cosa. Ustedes no van a encontrar en ningún versículo
No van a encontrar en ningún capítulo, en ningún libro, en ningún testamento, esa enseñanza de la unción como se está predicando en la iglesia contemporánea. Y se lo voy a mostrar, No la va a encontrar. La única manera de arribar a ese concepto de la unción intermitente o la unción especial sobre cierta élite de cristianos dentro de la iglesia, usted la puede armar como armando un rompecabezas, agarrando versículos de diferentes partes de la Biblia y entonces pegándolos uno a otro para llegar a una conclusión teológica. Déjenme tomar el ejemplo de una novela que después se popularizó en una película, que es la del caso del Dr. Frankenstein. No sé si cuántos, a lo menos, han oído hablar de esa novela. Es una novela clásica. El Dr. Frankenstein es un individuo sediento de ambición, quiere él mismo ser el creador de un ser, y entonces lo que hace es comenzar a emparchar diferentes partes humanas para formar una criatura. Y lo logra. Pero lo que sale de ese emparche es una monstruosidad. Hoy en la iglesia estamos jugando al Dr. Frankenstein. Estamos agarrando parches, estamos agarrando pedazos de las escrituras y estamos armando toda una estructura teológica, y lo que está saliendo de eso es una monstruosidad, una figura deformada, atroz, de las doctrinas que nos dejaron nuestros santos apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo. Por eso es importante marcar estas cosas y volver a las bases, volver atrás a las doctrinas apostólicas y escuchar a esos hombres, y no estas doctrinas desesperadas, horrendas, distorsionadas, deformadas que nos están predicando en la iglesia contemporánea, y que está causando graves errores de conducta dentro del pueblo de Dios. Por eso es que no tenemos influencia o impacto en la sociedad del siglo XXI. Déjeme darle un poco de información que no sé si es importante, pero para los que tienen más curiosidad, la palabra unción, ungido, en hebreo es Meshiach en el Antiguo Testamento. En español se traduce Mesías, y la palabra deriva de la palabra Mashiach, que quiere decir mojar con líquido a alguien. La palabra Mesías o Meshiach en hebreo, en griego se traduce como Christos, que es en español la palabra Cristo. Así que la palabra Mesías y la palabra Cristo es la misma palabra en distintos idiomas. Es lo que nosotros en español decimos el ungido. Eso quiere decir la palabra Mesías, y Cristo quiere decir ungido, el ungido de Dios. Eso es a modo de información, no tiene mucha importancia con lo que quiero tocar, pero más o menos para aclarar el asunto semántico de esta palabra. Es más que nada una información. La práctica de ungir, tenemos que tener en cuenta que cuando miramos el Antiguo Testamento hablamos mayormente de un pueblo pastoril y agrícola. Se practicaba el trabajo de la agricultura y la cría de animales. Y los pastores en aquel entonces, según nos dicen los que entienden en la materia, lo que hacían era untar a las ovejas con aceites o con algunos tipos de ungüentos como medida profiláctica contra la invasión de insectos que los molestaban. Así que los pastores lo que hacían era cubrir al rebaño con estas cosas, estos aceites, para que pudiesen estar más relajados esos animales. Una actitud de cuidado tierno por parte del pastor que ama a sus ovejas. Así que más o menos por ahí nos vamos dando un poco la idea de una aplicación, si se quiere, de cómo deberían tratar los pastores a las ovejas, ¿no es cierto? De cuidarlas, de tratar de velar por ellas. La práctica de ungir también tuvo o se usó con fines más medicinales o terapéuticos. Se agarraban a personas enfermas y se les untaban con aceites o algún tipo de pócimas. En aquel entonces se hacían una serie de masajes. Nosotros encontramos, por ejemplo, a Santiago hablando que si hay una persona enferma, ¿se acuerdan? Si hacen un poquito de memoria, en el último capítulo, que lo unjan con aceite, y entonces de esa manera se trata de ayudar al individuo. Es una tarea más de tipo médica o terapéutica. En un punto de vista más simbólico, se tomó este asunto de la unción para representar
la comisión de ciertas personas a ciertas labores. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento que se ungían a profetas, sacerdotes, reyes, para una función determinada, y en algunos casos también se ungía con aceite o algún material, alguna mezcla, cosas inanimadas como el tabernáculo, mobiliarios de ese lugar y cosas por el estilo. Sin embargo, notamos que no solamente los judíos eran ungidos. El concepto no era patrimonio de Israel. Encontramos también que había personas que no eran a lo mejor creyentes o judías que también eran ungidos. Y tenemos un ejemplo elocuente de esto en el libro de Isaías, en el capítulo 45, verso 1, donde dice, por ejemplo, así dice Jehová a su ungido. Y llama la atención que no habla de un judío, sino que habla de un pagano. Dice, Jehová ha ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar el lomo de reyes, etc. Así que nos damos cuenta, podemos concluir que es un término más bien genérico, no es un asunto que se aplica solamente a cierta élite dentro del pueblo de Israel. Así que ungido es una persona apartada para ejercer una función específica o para consagrar algún tipo artefacto o algún mobiliario o algo que tenía fines religiosos, por ejemplo. La práctica de ungir no es un asunto que se hacía solamente en Israel, no nos equivoquemos, otras naciones paganas también practicaban la unción, inclusive en la actualidad hay pueblos en este mundo, algunos todavía en estado primitivo, que practican la unción de sus miembros de un clan, de una colectividad, para otra vez consagrarlo, dedicarlo a cierta tarea específica. Así que tiene cierto factor religioso en otras culturas, en otros pueblos y en otras religiones. Así que no es un asunto que solamente lo vamos a encontrar o es patrimonio propio de la cultura hebrea. Esto es algo que es muy importante que lo entendamos, porque a veces cerramos todo el concepto de la unción a lo que es el pueblo de Israel y pensamos que el resto del mundo no tiene nada que ver con este tema. Así que la unción es una práctica muy común. Que en el Antiguo y Nuevo Testamento se haga mención de la unción con fines cristianos es otra cosa, pero hay algo más general en esto. Vale la pena remarcar que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se habla de la unción o la venida del Espíritu Santo, fue en una forma momentánea para capacitar a ciertas personas, como indiqué antes, a ciertas funciones. Es muy distinto a lo que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esto quiere decir en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No van a encontrar una declaración así del apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia en ningún lugar del Antiguo Testamento. Y la razón es porque este tipo de tarea que hace Dios en el Espíritu no lo hacía en el Antiguo Testamento. Es otra dispensación diferente, otra manera de manejar las cosas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, no se menciona más. Usted no va a encontrar en ningún lugar la unción especial para sacerdotes, para reyes o para profetas, como se menciona en el Antiguo Testamento. Usted puede darle vuelta y leer y releer el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que va a notar en torno a este tema de la unción es que no se vuelve a ungir una sola persona en la forma en que se ungieron hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, o, vuelvo a repetir, cosas inanimadas como el templo o materiales de culto. Así que lee Pedro, lee a Pablo, Juan, y no existe ninguna referencia a ese tipo de unción antiguo testamentaria. De Cristo sí se dice que Él es el Mesías, el ungido. Lo tenemos en Juan capítulo 1, verso 41, por ejemplo, en el capítulo 4, creo, verso 25, hace referencia de la persona de Jesús como el ungido. De los creyentes, solamente 2 textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hablan del tema de la unción, refiriéndose a creyentes. Uno aparece en 2 de Corintios, que ahora vamos a mirar un poquito, y la otra es este texto de 1 de Juan que acabo de leer en 2 versículos, uno en el verso 20 y 2 veces en el versículo 27. Y no vuelve a encontrar
Escúcheme bien, usted no va a encontrar más el tema de la unción aplicada a los creyentes. Agarre usted en casa una concordancia bíblica y vaya y busque a ver si puede encontrar algún pasaje que hable de la unción. Así que esto es muy importante porque, otra vez, dejamos que la Escritura nos hable a nosotros acerca de este tema de la unción y no venimos nosotros a la Escritura con una idea preconcebida y empezamos entonces, como dije antes, a agarrar versículos de todas partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para fomentar, para armar primero y luego fomentar una teología que me la inventé yo. No es dejar que la Escritura me hable a mí, sino que soy yo hablándole a las Escrituras. Y lo que queremos es que la Biblia nos hable a nosotros. En definitiva, que Dios nos hable a nosotros a través de su santa y bendita palabra. Pasen un poquitito a 2 de Corintios, capítulo 1, que es el primer pasaje donde se utiliza esta palabrita ungidos. La van a encontrar ahí en el versículo 21, para ser específico. Dice, y es que nos confirma, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, etc. Así que ahí tenemos en ese verso 21 la palabra ungidos. Ahora, para entender esto tenemos que mirar un poquito qué es lo que hay alrededor de esa declaración. En el verso 19 de ese texto, miren sus Biblias, sigan las escritas, dejemos que la Biblia nos hable a nosotros. En el verso 19 dice que Cristo ha sido predicado. Y Dios, verso 21, nos confirma y nos ungió. Ya lo hizo, noten el tiempo verbal. Y luego, verso 22 dice, nos ha sellado. La palabra ungir, que aparece ahí en ese verso 21, es la palabra crió, que quiere decir consagrar. En nuestro idioma español, esa palabrita, crió, es consagrar. Es Dios el que nos consagró, es lo que más o menos estaría diciendo el apóstol Pablo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pablo trae esto a colación? ¿Por qué Pablo, movido por el Espíritu de Dios, o lo que usted quiera creer, pero el asunto es por qué Pablo decidió insertar esa declaración del versículo 21? Y bueno, la cosa es que había dentro de la iglesia en Corinto cierto personal que ponían en tela de juicio la apostolicidad del apóstol Pablo, su autoridad. Acuérdense que en la primera carta, esta era una iglesia muy problemática, una iglesia que comenzó a dividirse por partidismos o fanatismos hacia ciertas personas. Y Pablo explica esto en la primera carta que tenemos. Otras se han perdido, pero a lo menos tenemos dos. Y entonces Pablo trata de corregir esto, que es una amenaza para la integridad del cuerpo de Cristo en esta ciudad. Entonces había personas que eran... eran personas que querían tener a otro líder y ponían en tela de juicio entonces la autoridad del apóstol Pablo. Es como decir entonces Pablo en estas palabras es, Dios es el que nos escogió, Dios es el que nos apartó a nosotros para este ministerio que estamos desempeñando. Por eso en el capítulo 1, verso 1 de esta 2 de Corintios dice que Pablo es apóstol por la voluntad de Dios. No porque al apóstol Pablo se le ocurrió de golpe y porrazo decir, bueno, ahora voy a ser un apóstol de Jesucristo. Un hombre que se ordenó solo, que decidió de un día para el otro dedicarse al pastorado o a la predicación evangelística o a ser un misionero de Cristo. No, señor. Dios es el que eso es lo que está tratando de hacerle entender a estos creyentes que probablemente estaban siendo influenciados por estas cosas, estos rumores que giraban dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, señores, yo no me puse en esta posición, es Dios, por voluntad de Dios, que yo estoy en este lugar y como predicador. Y por supuesto se está refiriendo en este caso también a su equipo ministerial. En el verso 19 menciona a Silvano y a Timoteo en este equipo de trabajo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Noten que Pablo en ningún momento está enseñando acerca de la unción a la iglesia o a los creyentes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo?
Usted no puede agarrar y decir, bueno, a ver, ¿de qué habla el apóstol Pablo? ¿Cuál es el tenor de sus palabras? Bueno, Pablo está enseñando que Dios unge a los creyentes de la iglesia, que unge a los pastores para la predicación en la iglesia contemporánea. Pablo no está dando ninguna enseñanza teológica en ese versículo. Pablo lo que está haciendo es dando una información nada más. Está informando a los hermanos en la iglesia de Corinto que él fue a predicar dirigido por Dios. Él fue el que lo comisionó para esto. Yo no lo hice por gusto mío. Así que lo que está haciendo es simplemente informando frente a las amenazas de algunos individuos que se habían metido dentro de la iglesia. Algunos apelan extrañamente a las palabras del apóstol Pablo en el versículo 15. Y es raro esto, pero bueno. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda obra de gracia. Y entonces se apela a ese versículo para justificar la idea de que existe una segunda obra de la gracia de Dios. Es decir, que tenemos una obra que puede ser el bautismo del Espíritu Santo, la conversión, pero luego vienen entonces la segunda obra de la gracia. Es muy popular eso dentro de la iglesia en estos días. Pero otra vez, a ver, ¿es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 15? ¿Está hablando de que existe una obra especial, una unción o una segunda unción de gracia por parte del Espíritu? ¿Realmente es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo o es una idea que le traemos al texto? Bueno, otra vez tenemos que mirar un poco el contexto de las cosas para interpretar cómo corresponde el versículo 15. En la primera carta, fíjense ustedes que si nosotros nos vamos al capítulo 16, ya en el argumento final de esa carta, dice Pablo en el versículo 5, esto es para explicarles qué quiere decir Pablo con esa segunda obra de gracia. Versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Síganme con sus Biblias, eso es en la primera carta. ¿Qué tenemos acá? Pablo dice, bueno, muchachos, yo quiero ir a visitarlos, pero primero voy a pasar por Macedonia. Y cuando vuelva de Macedonia, seguramente para Judea, voy a visitarlos a ustedes, la gente de Corinto. Algo sucedió, probablemente, no se dan detalles, pero especulo si tal vez escuchó Pablo de que se estaba poniendo difícil la cosa en esta iglesia, y entonces cambió los planes. Vuelvo a repetir, voy a ir a Macedonia primero, según nos da la información acá, y de ahí me voy a ir entonces para Corinto. En la segunda carta, Pablo va a cambiar el asunto, y en el versículo 15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Y verso 16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso quiere decir la segunda gracia. Otra vez, primero el plan era pasar por Macedonia y luego visitar Corinto. Cambia de los planes y dice, no, lo primero que voy a hacer es pasar primero por ustedes, ir a Macedonia y luego entonces voy a volver a pasar por ustedes y de ahí voy a ir para Judea. ¿Agarras la onda, mi querido hermano y hermana? Eso es lo que está diciendo al final del verso 15. Dice, para que tuvieses una segunda gracia. No tiene absolutamente nada que ver el tema de la unción o una segunda unción del Espíritu o de lo que sea. Eso es una aberración, es ponerle a Pablo y en última instancia ponerle a la inspiración cosas que no dice la Escritura. Estamos trayendo una idea al texto y no estamos dejando que el texto nos informe a nosotros. Y francamente es porque realmente no queremos gastar tiempo estudiando las Escrituras. Esto demanda obviamente leer a fondo y estudiar el cuadro para hacer la conclusión correcta. Pero hoy día, como no nos gusta estudiar, no nos gusta leer, entonces tenemos que hacer esas conclusiones descabelladas y lo que sacamos es una doctrina monstruosa de las Escrituras. No existe una segunda obra de gracia como unción.
No es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Insisto, Pablo no está escribiendo para enseñar acerca de la unción en este pasaje bíblico. Así que la conclusión a la que llegamos es que agarrar 2 de Corintios, que es uno de los pasajes, el único después de Juan, que habla de la unción de un creyente, usar eso como una plataforma de enseñanza o pedagogía teológica acerca del tema de la unción. No se habla de semejante cosa en esta segunda carta del apóstol Pablo. Él simplemente está mencionando que yo, Pablo, y mi equipo ministerial, Silvano y Timoteo, estamos trabajando en Corinto entre ustedes porque fuimos consagrados, fuimos ungidos por Dios para esa tarea. No está diciendo ustedes van a ser ungidos y los pastores de la iglesia, y desparramando una enseñanza que no le subió al corazón ni la mente del apóstol Pablo. Así que entonces, usar 2 de Corintios para probar la doctrina contemporánea de la unción es un texto equivocado. No se puede usar, no sirve, no habla de eso. El otro texto que tenemos, y ahora sí quiero que miremos a fondo un poco este Juan, y vamos a ver que sí habla de nosotros, pero otra vez, completa, en una tónica distinta como la que presentan en los púlpitos en la actualidad. Otra vez, Juan acá, tenemos que mirar un poco el contexto de las palabras de Juan. Juan escribe esta carta para contrarrestar, entre otras cosas, enseñanzas terribles que se habían metido dentro de la iglesia y que, a mi juicio, no sé, parece el preámbulo de el gnosticismo del siglo II, siglo III y siglo IV de nuestra era cristiana. El gnosticismo, no los voy a entretener con eso, pero los gnósticos eran una mezcolanza sincretista de filosofía griega, de teología hebrea y cristianismo. Y hay dentro de los padres de la iglesia hay especial uno que dedicó gran tiempo en estudiar y en replicar a las doctrinas gnósticas. Eran tan variadas que no había 2 congregaciones que tengan la misma idea. Era un lío bárbaro. Y pensaban que las personas se podían salvar prácticamente adquiriendo un conocimiento secreto. Por eso se llama gnosis o conocimiento, era el adquirir ese conocimiento secreto y la persona era salva. Bueno, en los tiempos de Juan no existe el gnosticismo del siglo II y siglo III. Hay un preámbulo, sí, hay un movimiento en esa dirección y probablemente existía entonces esta manera de pensar que eventualmente va a desembocar a lo que hoy conocemos como gnosticismo. Y bueno, una de las cosas que probablemente había una fuerte influencia griega, y entre algunos griegos existía la idea de que la materia y las cosas del alma, por ejemplo, se repelían mutuamente. Por eso es que Juan trae a colación en el capítulo 4, versículo 2 y 3, el hecho de que rechazaban o no podían aceptar que Dios se hubiese encarnado, cuestionaban la encarnación de Dios en Cristo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Así que Juan, entre otras cosas, y esto lo hacemos en forma inductiva, digamos, ¿no? De mirar un poco de la carta qué es lo que está abordando Juan. Y lo que notamos entonces es que en definitiva había personas que cuestionaban la encarnación. Por eso Pablo escribe a estos hermanos para decirles quédense tranquilos, lo que les enseñamos como apóstoles es correcto. Si alguien viene cuestionando esa enseñanza, atentando contra la encarnación o la persona de Cristo, su integridad, bueno, esa persona déjenla a un costado, apártense porque está trayendo una enseñanza incorrecta. Sin embargo, también Juan, y pienso que este es el énfasis de la carta, les está escribiendo para que ellos, los creyentes verdaderos, tengan comunión unos con otros y, en definitiva, comunión con el Padre. Eso es lo que nos dice en el capítulo 1, versículos 1 en adelante. Fíjense, en el capítulo 1 comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida.
va a ser en el verso 2 un paréntesis y vuelve a retomar otra vez esas palabras del verso 1 en el verso 3, donde dice: lo que hemos visto y oído, esos anunciamos. ¿Para qué? Dice, bueno, les anunciamos esto para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, los apóstoles, los que predicaron estas cosas, estos testigos. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que Juan lo que quiere es que estos cristianos que estaban de alguna forma, pienso yo, siendo influenciados por estos maestros falsos que se habían metido y que les decían, tengan comunión con nosotros. Juan dice, señores, nuestra comunión es, les estamos anunciando estas cosas para que ustedes tengan comunión con nosotros, los apóstoles, y en última instancia nuestra comunión es con Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Luego entonces, en el verso 5, va a decir qué cosa les anunció a ellos. Otra vez dice, os anunciamos, en los versos anteriores, y en el verso 5 dice, os anunciamos que Dios es luz. Y por lo tanto, versículo 7, estamos en el capítulo 1. Vea que yo le estoy abriendo la escritura, no me estoy inventando nada. Ahora se espera que, si somos hijos de luz, que hemos de caminar, nos hemos de conducir en amor unos por otros, que es lo que desarrolla Juan en el capítulo 2, versos 7 al 17. Es el andar en amor, y es un tema que va a expandir a través de toda esta carta preciosa que tenemos escrita por este gran apóstol de Jesucristo. Esa es más o menos la temática de todo el contexto. Sin embargo, entonces Juan va a hacer algo muy interesante, y es que se va a distanciar o se va a divorciar de cierto personal, de esos falsos maestros que están introduciendo ideas raras tocante a la persona del Señor Jesucristo. Y entonces lo que va a indicar es que estos individuos que traen esas ideas nuevas, esas ideas raras, son anticristos. Los denomina como anticristos, capítulo 1, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y sabed, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. La palabra esta anticristos en griego es muy interesante. Usualmente cuando hablamos del anticristo, los cristianos de hoy pensamos en ese personaje nefasto que va a aparecer en la historia, ¿no? Ese caudillo que va a tener una fuerte influencia social, política, espiritual y hasta cierto punto económica también, y que va a regir en este mundo, y Dios en su momento va a tratar con este personaje. No podemos negar que Juan y otros textos de las Escrituras mencionan a este individuo, aunque es el único lugar donde se le llama anticristo. Ojo, es en la carta de Juan. No va a encontrar ese término en ningún lugar más del Nuevo Testamento. Es patrimonio de Juan esa declaración. Pero sin embargo, noten que si bien es cierto que se tiene en mente a ese personaje, también está mencionando ahora han surgido muchos anticristos. O sea que tenemos una vista escatológica, una vista a lo porvenir, pero sin embargo ahora, en el tiempo de Juan, dice, ya están operando muchos anticristos. O sea que no se va al futuro solamente, sino a qué está pasando ahora en la iglesia contemporánea. Y vuelvo a repetir, esto está sucediendo hace 2000 años atrás. Dice, en el mundo ya hay muchos anticristos. La palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo. Pero sin embargo, en el idioma griego, la palabra anticristo no solamente se refiere al hecho, en nuestro español sería en contra de Cristo, pero en griego significa también en lugar de Cristo. Y esto es importante, porque no solamente estas personas, y quizás sí estaban en contra de Cristo, lo vemos por el capítulo 4, que estaban negando la encarnación, pero Juan va más allá, porque hay cierta sutileza en el trabajo de estos individuos. Recuerden, están en la iglesia, pero no son de ella. Y es que están poniéndose en el lugar, se están presentando en lugar de la persona de Cristo Jesús. Y ahí es donde está serio el asunto que quiere Juan abordar y corregir, por supuesto, para que no caigan en el daño de la persuasión de esta gente. Ahora, vuelvo a repetir. Cuando dice en el versículo 18 que han surgido muchos anticristos, no solamente se refiere entonces a personas en contra de Cristo, sino personas que se ponen ellos mismos en lugar de Cristo. Guarde esa idea porque ahora voy a volver y le voy a explicar por qué es importante eso. El verso 19, Juan reconoce
que estaban en la iglesia, fíjese ahí en su Biblia, pero que salieron porque no son de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo que nos dice este hombre? Así que, de haber sido de la iglesia, son personas que se hubiesen mantenido dentro de la iglesia y que se hubiesen mantenido agarrados de la doctrina apostólica, de lo que el apóstol Juan y los otros apóstoles habían predicado. Se divorcian de esas enseñanzas y comienzan entonces con otras ideas raras. Cuidado con esto, ¿eh? No se puede permanecer en la iglesia de Cristo, no solamente en los tiempos de Juan, sino ahora. No se puede permanecer en la iglesia de Cristo si renunciamos a las doctrinas apostólicas. Y esto es grave, ¿eh? En la iglesia de hoy, después de 2000 años, estamos renunciando a las enseñanzas apostólicas para escuchar a los nuevos apóstoles que nos están enseñando cosas terribles. Ya usted se da cuenta que lo que le expliqué de Corintios, hay apóstoles hoy que están sacando de Pablo palabras que no está diciendo. Y nosotros, en lugar de escuchar a Pablo y dejar que Pablo nos hable, en Corinto lo que hacemos es escuchar a estos señores que están distorsionando las Escrituras. Y en cuanto a Juan, y ahora le voy a explicar el asunto, están haciendo exactamente lo mismo. En lugar de escuchar y seguir las enseñanzas de Juan y el resto de los apóstoles, estamos renunciando, divorciándonos a ellas para seguir las nuevas enseñanzas del nuevo apostolado en la iglesia del siglo XXI. Hay un famoso predicador que se lo ve por YouTube y televisión y, en fin, es un caso serio, mueve masas de gente. Y no me interesa ahora el nombre, después si lo quiere se lo doy en privado, pero me interesan sus palabras, porque el nombre no define, es la enseñanza lo que define. Y este señor dijo, los apóstoles del primer siglo estuvieron equivocados y son anticuados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que este hombre está tratando de expresar? Esto es un hombre que apareció en Larry King y es un hombre muy conocido. Bueno, lo que este señor, estas palabras lo que me están diciendo es que nosotros tenemos que corregir entonces a los apóstoles y que tenemos que actualizar sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque si estaban equivocados, según este apóstol novedoso, este hombre contemporáneo, si estaban equivocados hay que corregir, hay que reenfocar la enseñanza apostólica. Y si es una enseñanza anticuada que ya no tiene aplicación al hoy, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es empujar esa aplicación, la praxis, a algo que sea conveniente en la sociedad contemporánea, que por cierto es una sociedad de altas demandas y que espera que se le presente un evangelio más actualizado, más aplicables a las demandas de una sociedad cambiante como en la que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI. Otra vez, Juan dice, lo que era del principio, o lo que hemos visto, etc. Y verso 3 vuelve a decir lo mismo, dice, esto os anunciamos. La pregunta es, bueno, cuando este hombre dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado y lo que hemos recibido, ¿de quién lo recibieron? ¿De dónde recibió Juan esta información? Bueno, basta con leer la historia y los evangelios y quizás el libro de Hechos y vamos a encontrar que lo que recibieron de Jesús mismo. Fue el maestro, fue el Señor el que agarró a este grupo y los instruyó directamente y ellos palparon. No fue un fantasma, fue una realidad. Ellos convivieron con el Señor por 3 años y pico y fueron instruidos por el Señor. Por eso Juan está diciendo, lo que nosotros saboreamos, eso es lo que les estamos anunciando a ustedes. Pero resulta entonces que aparece este gremio de personas que dicen, no, pero momento, Juan y los otros apóstoles estaban equivocados. Y si los apóstoles están equivocados, entonces la fuente que transmitió la información está equivocada también. Si las enseñanzas de estos apóstoles es anticuada, no es aplicable, entonces la enseñanza de la fuente también es anticuado y no es aplicable.
Por lo tanto, entonces, la misma fuente que es Jesucristo, que transmitió a nuestros santos apóstoles estas verdades y que ellos transmitieron estos últimos 2000 años a nosotros, tenemos que descalificarlos. Por eso es que Juan les llama anticristos, porque ellos se ponen en el lugar de la fuente. Es decir, los apóstoles están fallando. Lo que Juan enseña no va. Lo que Pablo enseña tampoco va. Quiere decir que la fuente que dio la información tampoco va. Por lo tanto, empiezan a sugerir otras enseñanzas que son anticristianas, y entonces por eso está diciendo, se están poniendo no solamente en contra, sino en lugar de Cristo. Hermanos queridos, lo que está pasando en la iglesia contemporánea es una vergüenza. Nosotros no dirigimos gente a la cruz o a los pies de Cristo. Nosotros adulamos a los predicadores. Nosotros caemos de rodillas ante los santeros de la iglesia. Los llevamos en andas, los glorificamos, los alzamos a la posición que le corresponde a nuestro bendito Salvador. Esos son los nuevos apóstoles que apelan a unciones especiales y se están robando la gloria y la honra que solamente a Cristo Jesús, Señor y Salvador, debemos entregarle. Y la iglesia cristiana está pagando un precio muy alto por eso, y en muchos casos el precio de la vida eterna, porque no podemos renunciar a ese Cristo y pretender tener la salvación y la seguridad de ella. Esto es serio, esto es grave. Hay que poner atención a lo que nos dijeron estos grandes hombres. Ahora bien, ¿vamos bien? En el capítulo 4, versículo 1 de Juan, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, o si no lo son, podemos agregar ahí, ¿no es cierto? Es obvio eso. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y nota que son identificados otra vez esos falsos profetas que han salido por el mundo en el versículo 3 como anticristos. O sea que Juan es consecuente con lo que nos va diciendo. Por lo tanto, debemos probar entonces los espíritus, y eso incluye que probemos a lo que algunos dicen es el Espíritu de Dios. Él no dice probar los espíritus excepto el Espíritu de Dios. No, hay que probar todo. Probad los espíritus. Y noten ustedes que la causa del porqué, o la razón del por qué nos llama a probar los espíritus es justamente para no caer presas del error. Verso 5 dice: ellos, en el capítulo 4, son del mundo, estos anticristos, estos falsos maestros, y por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Y usted escucha, no solamente esto es algo propio del primer siglo, pero en la actualidad usted va a ver que los predicadores hablan cosas del mundo. Uno de los grandes desastres de la iglesia es esto de la prosperidad económica o material de una persona. La Biblia nunca dice que busquemos echar raíces aquí abajo, nos está diciendo que somos peregrinos y vamos al otro mundo, pero hoy día se habla de ahora, vivir el momento, disfrutar la vida aquí abajo, llenarse de dinero, y ese es el foco de la vida cristiana. Verso 6 dice: nosotros somos de Dios. Miren ustedes cómo se distancia de estas personas. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Así que aquellas personas que oyen a los apóstoles son de Dios. El que cierra los oídos y dice: no, hoy tenemos nuevas enseñanzas de nuevos apóstoles, no son de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo, eso me lo está diciendo el apóstol. Otra vez, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Toma nota, el que no es de Dios no nos oye. Si usted quiere tener una discusión con eso, la tiene con Juan. Conmigo no, porque yo no se lo estoy diciendo. Eso me lo está diciendo el apóstol Juan. Yo no soy apóstol ni le estoy inventando ninguna cosa rara. Es un juicio que nos hace las Escrituras. Acá hay que parar y preguntarnos: ¿a quién está escuchando usted? ¿A mí? ¿A los tránsfugas que están ahora predicando en las iglesias? ¿O está escuchando a nuestros santos apóstoles escogidos por voluntad de Dios para darnos las bases de la fe cristiana? Bueno, ok, fenómeno, pero ¿cómo identificamos nosotros a estos sinvergüenzas?
Porque si ya en el primer siglo habían permeado la iglesia, estaban metidos adentro, ahora después de 2000 años, nos separan los pasillos de la historia. ¿Cómo hago yo para identificar este asunto? Porque verdaderamente notamos que hay un problema. La gente no puede identificar estos errores y se los tragan. ¿Cómo hacemos para identificar este tipo de males? Bueno, Juan nos dice que hemos recibido una unción especial con este fin. Verso 20 dice, pero, y noten que ese pero es tan importante en el contexto. En el verso 18 introduce los anticristos. Verso 19, que están en la iglesia y salieron de ella, pero no son de ella. Ellos, pero vosotros. Ellos enseñan, pero dice, vosotros tenéis la unción del Santo, y debido a esa unción, dice, conocéis todas las cosas. Ahora, noten qué interesante, porque Juan en ningún momento, en ese versículo 20, otra vez, miren la Biblia, noten que no se insinúa allí que la unción la debemos buscar. ¿Usted encuentra eso ahí? El único pasaje que vimos es 2 de Corintios. El segundo pasaje que habla de la unción lo tenemos acá. Y usted no encuentra a Juan diciendo que debemos buscar la unción. ¿De dónde sacan esa idea? Número 2, nos dice que la unción la reciben algunos creyentes. Dice, todos tenemos esa unción. Y otra cosa que dice es que no indica que la unción es progresiva o intermitente. Es decir, que hoy tenemos un poco de unción, después tenemos más unción y después otro más de unción. O que alguna persona tiene más unción que el otro. Y todo ese tipo de salamería, francamente, que se está dando dentro de la iglesia, que es una falta de respeto, honestamente, a la doctrina apostólica. Cuando ahí dice vosotros, se está refiriendo a los creyentes, los nacidos de nuevo. El tiempo del verbo tenéis es presente activo. No dice algo que vamos a tener, ya tienen la unción. No es algo que vamos a recibir en algún momento especial. La persona que viene a los pies de Cristo ya es ungido, es bautizado, es sellado con el Espíritu y la presencia de Dios en su vida. No tiene que salir a buscar en algún lugar esa unción. Hermano querido, si yo tengo, según lo que nos dicen los escritores, acá en este caso específico Juan, si dice que yo tengo la unción, dígame, ¿por qué tengo que ir a buscar algo que ya tengo? Pero ¿dónde entra la lógica? ¿Cómo Dios me va a mandar a buscar algo que ya me dio? Si Dios me dio la salvación, ¿cómo voy a salir yo después a buscar la salvación? Si yo tengo una billetera llena de dinero en mi bolsillo y me quiero ir a comer afuera, ¿de qué me vale manejar para casa de nuevo para ir a buscar la billetera si ya la tengo en el bolsillo? Eso es una locura. Pero todavía hoy la Biblia nos dice que tenemos la unción y sin embargo nos enseñan a que debemos salir a buscar más unción. Hermano querido, es un disparate que no tiene asidero bíblico y no tiene asidero lógico o intelectual. Dice la razón del por qué este hombre escribe estas palabras. Les escribo, dice, esto sobre los que os engañan. Otra vez, le hacemos preguntas a Juan. Hacemos de cuenta que Juan está delante nuestro. Juan, ¿por qué nos dices estas cosas? ¿De qué estás hablando? Bueno, les estoy escribiendo acerca de los que os engañan. Vuelve otra vez al verso 18, estos falsos anticristos o falsos maestros que aparecen mencionados en el capítulo 4, verso 1. Y entonces, verso 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis, y otra vez note el tiempo verbal, recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Noten qué interesante. Acá retoma el tema de la unción y lo expande un poquito más. Dice, por ejemplo, que la unción que recibisteis, no que estáis recibiendo, el creyente ya la recibió. 2, permanece en nosotros. No se va, no hay un grifo abierto por donde se nos escapa la unción. Otra vez, la forma verbal es importantísimo en este texto. Es un presente en voz activa. Es algo que ya disfrutamos nosotros. Y 27, en la segunda parte, expande diciendo ahora, y no tenéis necesidad, debido a esa unción, de que nadie os enseñe. Acá déjeme hacer un paréntesis porque hay algunos hoy que dicen, bueno, a ver, acá lo agarramos al pastor
Porque no hay necesidad de estudiar. No necesitamos teólogos que nos enseñen. No necesitamos que nadie venga a enseñarnos nada porque usted tiene la unción y ya entonces tiene todo el conocimiento. ¿Sí? No me digas. Dime una cosa, mi querido, cuando te paras en un púlpito a decir, ustedes hermanos no tienen necesidad de unción porque la Biblia dice que ya tenemos la unción. ¿Y qué crees que estás haciendo? ¿No estás enseñando? ¿No estás haciendo pedagogía? ¿Charlatán? Es más, si es cierto que lo que está diciendo Juan acá es, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, ¿para qué Juan les está enseñando acerca de tener cuidado con lo del anticristo? O los falsos maestros o anticristos. Es más, ¿para qué Juan, cuando recibió el mensaje del Evangelio, se preocupó en comunicarlo a esta gente? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido eso? Estaríamos poniendo entonces en tensión a Juan, en contradicción. Lo que tenemos que hacer es, bueno, un momento, a ver, ¿qué es lo que quiere realmente decir Juan? Porque si me está enseñando y me dice no tengo necesidad de que me enseñen, acá hay algo. O Juan se está contradiciendo, o hay algo distinto que está tratando de decirme que yo no lo estoy pescando. Bueno, cuando Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, tenemos que volver al contexto. Verso 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ustedes no tienen necesidad de que estos sinvergüenzas os enseñen cosas distintas a los que les hemos enseñado a nosotros. En el capítulo 1 dice, lo que hemos visto se lo anunciamos a ustedes. Ahora vienen estos nuevos personajes que se metieron en la iglesia y salieron de la iglesia, pero no son de la iglesia, y que les están metiendo ideas raras a ustedes, como las que aparecen en el capítulo 4, de que Cristo no vino en carne. Y entonces es lo que está diciendo, les escribo esta carta en relación a esas personas. Ustedes no tienen necesidad de que vengan estos maestros con nuevas ideas, porque ustedes ya tienen la unción, ya han sido ungidos con la verdad. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará toda verdad. Una vez que tenemos la presencia de Dios el Maestro, no necesitamos que venga un charlatán a meternos ideas contra los apóstoles, anticristos. Que vengan personas hoy a levantarse y decir que traen nuevas enseñanzas apostólicas, es atentar contra las enseñanzas que nos dejaron estos hombres. Y es justamente contra esos que nos quiere vacunar el apóstol San Juan. Esa es la exégesis del pasaje. Así es como se interpreta, no como están haciendo estos descabellados. Para ir atando los cabos, ¿cuál es el llamado de Juan? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué quiere Juan de la iglesia al escribir estas cosas acerca de estos maestros? Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, observen, no lo nuevo, sino lo que oísteis desde el principio, permanezca en vosotros. Dice, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No como estos señores que no permanecen en las enseñanzas, no tienen comunión, en otras palabras, con la iglesia de Cristo. Lo que aprendemos de Juan, entonces, es que las Escrituras nos advierten que van a salir. No podemos hacer nada contra esto. Que van a salir falsos maestros. Y ojo, esto es algo que estamos observando que sucedió en el primer siglo. Estamos hablando de 20 años, 30 años después de la muerte de Cristo, quizás menos, quién sabe, aunque la carta fue escrita después, pero en fin, estamos hablando de los primeros años o décadas después de la muerte de Cristo, y ya se empezaron a meter estas cosas. Y a medida que nos vamos moviendo en el hilo de la historia, se van sumando filas de hombres y mujeres que van metiendo ideas raras. Y claro, hoy estamos ya 2000 años, entramos a un nuevo siglo, y vamos observando cómo la iglesia supura está fermentando un montón de doctrinas raras de estos nuevos movimientos apostólicos y proféticos que son una vergüenza para la iglesia y para la cruz, que no dirigen al hombre a Cristo, sino que lo que se convierten son en anticristos, en personas que se ponen en el lugar de Cristo. Y cuidado, hablan de Cristo, ellos adoran a Cristo en el templo y hacen un montón de cosas en el nombre de Cristo, pero ya Jesús nos advirtió en el Sermón del Monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios, predicamos el Evangelio, hicimos milagros. Y Jesús dice, pero ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Apártense de mí, salgan. No hay comunión, no hay conexión, no hay contacto.
Y sin embargo son personas que usan el nombre de Cristo Jesús. A mí eso no me garantiza absolutamente nada. Lo único que me garantiza a mí que yo estoy pegado a Dios es cuando una persona hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esas fueron las palabras y indicaciones de nuestro bendito Salvador. Estos falsos apóstoles van a pretender esa aura de autoridad. Y con esa aura de autoridad van a decir y van a hacer lo que se les da la real gana. Y eso está pasando en la actualidad. Hoy nos están enseñando y nos están haciendo hacer, y ellos mismos están haciendo lo que se les da la real gana. La usan la Biblia como se les da la real gana. Viven como se les da la real gana. Estafan y roban descaradamente a las congregaciones. Les sacan todo el dinero para vivir en deleites y en hermosuras. En el nombre de Cristo Jesús. Son ladrones y estafadores. No solamente son ladrones y estafadores de los bienes de los feligreses, son ladrones y estafadores de la gloria y la honra que le pertenece solamente a uno, y es nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien sea la gloria desde ahora y por todos los siglos. Hermanos, no escuchemos a estos exponentes, estos parlantes. Escuchemos lo que nos dicen los santos apóstoles. Y este hombre quiere que nosotros permanezcamos en lo que estos señores nos enseñaron. Así que tú tienes que tomar una determinación. ¿A quién voy a seguir? ¿A los apóstoles o estos nuevos apóstoles que yo denomino anticristos, según las palabras de Juan? Porque son los que quieren reemplazar algo que debe ser central y único en nuestras vidas. Y es la persona de Cristo Jesús. Y si no conoces a Cristo, deja que el Señor te unja con el Espíritu Santo. Ven a los pies de esa cruz, entrega tu vida y deja que Dios selle tu vida con su presencia. Y entonces tendrás esa medida profiláctica contra el pecado, contra el mal y contra el error. Y de esa manera podrás caminar por esta vida en una vida digna, una vida segura en Cristo Jesús, y que te promete no solamente una vida decente en este mundo, pero la vida eterna en el otro y bendito mundo. Ojalá que podamos atender la voz de estos grandes hombres. Déjame decirte esto entonces para terminar. La Biblia nos enseña que la unción no pertenece, no es patrimonio de unos pocos o una élite de creyentes. La Biblia nos enseña que todos somos ungidos. Yo no estoy más ungido que usted, hermano querido. El hecho de que yo sea un pastor de iglesia o que estoy parado aquí adelante enseñándole las Escrituras no significa que Dios me dio una unción especial. Yo tengo la misma unción que tiene el hermano que limpia la iglesia. Ninguno de esos charlatanes que se levantan, que dicen que tienen una unción especial, tienen mejores unciones que las que tenemos nosotros. La Biblia nos dice que Dios en Cristo Jesús nos hizo a todos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese solo pasaje de Pedro tenemos las tres funciones: la real, la sacerdotal y la profética de la iglesia, que ha sido ungida con la salvación y la presencia de Dios, para que seamos ahora nosotros aquel sacerdocio que intercede por el mundo. Aquellos que son coherederos de la realeza de Cristo y que somos profetas, evangelistas, que anunciamos las virtudes, las cualidades de Dios, que nos llamó de las tinieblas, del pecado, a su luz admirable. Tú y yo todos gozamos, hermano querido, de la bendición de la unción, y la tenemos cuando recibimos a Cristo y permanece en nosotros, no se va, no se quita. Es una bendición tremenda, hermanos queridos. Tenemos diferentes funciones, pero no tenemos diferente unción. Tú y yo, quédate tranquilo, Dios nos ha ungido con su presencia en el Espíritu Santo. Disfrutemos la vida que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, si no lo conoces, no dilates más el llamado. Ven a Cristo Jesús, acepta al Señor como tu Señor y Salvador, y entonces Dios te sellará con su Espíritu. Serás ungido con la presencia de Dios, para que seas también de clase real, sacerdote de Cristo y un predicador de su santa palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus palabras, Señor. En definitiva, lo que vemos aquí es la inspiración, es el consejo tuyo, que lo has dejado deliberadamente para
que no seamos absorbidos por estos errores terribles que no solamente se estaban dando en el primer siglo, pero ahora en la actualidad y se está incrementando. Ayúdanos, Señor, resguárdanos. Y los que van a escuchar este video, te ruego también por todos ellos, toda la gente que nos está siguiendo, que tú bendigas sus vidas, a tus ungidos, que, Señor, los uses para tu gloria. Ahora que te tenemos, todos tus hijos, que estamos ungidos con tu presencia, que nos ayudes a ser fieles testigos tuyos y que podamos ser obedientes a tu soberana voluntad. Llévanos con paz y bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.